¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una tarde hermosa de fútbol, a una tarde que esperamos tanto tiempo para vivir, una tarde que nos va a encontrar con Guaraní Antonio Franco frente a un rival que la verdad no conocemos, pero que vamos a ir descubriendo durante los 90 minutos de esta serie final. La ida de esta región litoral norte, la vuelta será el próximo fin de semana, no sabría decirte si sábado o domingo, pero será en tierras chaqueñas, en Puerto Vilelas, en la provincia de Chaco, cerca, me dicen, de Resistencia a la capital de Chaco. Nosotros somos de Alto Vuelo, tenemos el placer de estar dentro de esta transmisión exclusiva, si se quiere, transmisión que tenemos el gusto de realizar para el Club Guaraní Antonio Franco. Mi nombre es Emiliano Andreoli y tengo el placer de estar al lado del relator del pueblo franjeado, Julio Leonardo Quiñones. Querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Emi, qué placer saludarte, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo de Alto Vuelo y para la gente que se va aprendiendo a través del streaming, esta parte abierta de la transmisión de esta tarde de domingo en el Clemente. Arrancamos febrero, arrancamos con una final, con una llave que va a decidir quién irá por el ascenso. Una tarde de mucho calor, de mucha expectativa, ya comienza a haber un marco de público interesante aquí en el Clemente, pero claramente vamos a empezar a vivir a partir de las 5:30, circuito cerrado, esta gran final, partido de ida, como dijo Emi, la revancha en Chaco. Veremos a ver dónde se juega, pero lo concreto es que hoy Guaraní querrá pisar fuerte en esta primera final ante su gente. Tenemos unos 25 minutos por delante para compartir datos, notas, estadísticas, para conectarnos con él también. Gastón Machado, querido, ¿cómo estás? Desde el campo de juego, bienvenido. ¿Cómo están amigos? Un placer de estar nuevamente en esta transmisión. Ya estamos aquí en el campo de juego, lo estamos recorriendo. Continúa todavía con algunas falencias quizás en cuanto a su estado, como lo venimos repasando transmisión a transmisión. También la gente ya está ingresando al Clemente, se está ubicando en sus distintos lugares. Sabemos que hubo una repercusión importante durante la semana con respecto a la venta de entradas. Así que bueno, el color por lo menos y el aliento va a estar presente en la tarde aquí en Villa Sarita. Qué facha trajo Gastón Machado hoy de nuevo. Otra vez nos pasa el trapo, nos pasa el trapo. Tremendo. Pero aparte la facha tiene algo más. Ahí, sí, estamos en cámara, ¿eh? Estamos en cámara. Mirá lo que tenemos, Emi, para sortear con la gente en la semana de Alto Vuelo. Te va a regalar esta remera que tiene Gastón Machado, que lo estamos viendo en pantalla. Una camiseta retro oficial del Club Guaraní Antonio Franco. Gentileza del club, claramente, le agradecemos. Y de Alto Vuelo te va a hacer ganar esta camiseta, así que participá. Está en las historias y en los reels de Alto Vuelo, podés participar ahí comentando, poniendo lo que se te cante y ya podés participar por esta linda camiseta. Bueno, en los comentarios la gente pide ver el partido y ojalá nosotros podamos entregarles la transmisión, pero la decisión del club es clara, esto de que el que lo ve por streaming tenga que pagar ese costo del ingreso. A ver, uno lo piensa, uno lo dice, es mucho, es poco, vaya uno a saber la economía de cada uno. Lo cierto es que si vos venís con la familia, son 4 entradas y te cuesta un poco pagar 15 lucas por cada cabeza. Bueno, listo, pagás una y la ves en tu casa si es que no podés venir a la cancha. Por ejemplo, nos avisan acá y nos apuntan que desde el interior quieren ver el partido. Hay un código QR en la cancha. En la pantalla. En la pantalla, perdón. La sacan el teléfono, escanean con la cámara y listo. Ahí tenés el partido para verlo, para seguir los pasos de los amigos de En Directo y podés ya tener ese ingreso al partido y a la transmisión de Alto Vuelo. Te registrás, pagás el ticket y podés ver a partir de las 4:30, de las 5 de la tarde. De las 5 de la previa, 5 y media del partido. Y podés ver el partido y compartir con nosotros esta gran final. Lindo duelo, Guaraní Antonio Franco, con algunas bajas. Sensibles, por cierto, porque ya lo habíamos contado hace una semana, la lesión, el desgarro de Mauro Gómez, la intervención quirúrgica que sufrió Enzo Calen también, Sí, otro delantero. Lo vi a Enzo recién, me dijo, lo que me dolió. Pronta recuperación para los dos. No me quiso pasar la mano. Y bueno, es complicado. Pero bueno, y que se suman otras bajas, que de no tamaña gravedad como las que mencionamos recién, pero sí que no van a estar del partido hoy por precaución sobre todas las cosas. Totalmente, bajas que vamos a ir repasando. Gastón, cuando quiera, nos cuenta qué tiene Guaraní, cómo va a ser Manu Duto y Juan Eduardo Luchanz para armar una especie de rompecabezas. A ver, por ahí no es para tanto. Por ahí yo creo que Guaraní tiene recambio y demás. Así que bueno, esperar a ver cómo va armando un rompecabezas, pero con piezas que encajan, Gastón. Sí, quizás lo de Mauro Gómez es una lesión que a priori uno apunta que hasta se perdería el partido de vuelta. Es una lesión muscular importante, es un desgarro chico, grado 1, por eso ya hay que tacharlo quizás inclusive del partido de vuelta. Pero hay dos bajas más para este encuentro, que es en la zona defensiva.
no estará Lucas Noguera y tampoco estará Martín Romero, dos jugadores que se volvieron fundamentales en el equipo de Duto en la zona de atrás, pero en la previa pudimos charlar con Duto y hay una cierta tranquilidad con respecto a cómo los va a reemplazar y también para que esos dos jugadores puedan estar en el segundo encuentro de esta serie. En pantalla vemos también, Emi, a todos los auspiciantes que hacen posible esta transmisión, que confían en el trabajo de Alto Vuelo, así que le mandamos un gran abrazo a todos los que van ahí con la marca. Estamos con el equipo completo, con Adrián Urizar, Gaspar Medina en las cámaras, Iván Sanz en la producción y en la dirección, Teoli con nosotros aquí en De Alto Vuelo, Emi Andreoli con Gastón Machado. Para esta tarde de fútbol vemos también mucho buen marco de público ya, Emi, falta todavía bastante para el partido, Buen marco, menos sí. de una hora, pero ya hay a poquito la gente se va acercando. Hay mucha expectativa en la provincia, Emi, por este gran partido de Guaraní. Totalmente. Guaraní sabemos lo que convoca. Ahora te pregunto, ¿el marco de público igual, parecido, menor al domingo pasado? Yo creo que un poco más. Yo creo que debería ser un poco más porque la gente está expectante, la gente está enchufada, la gente está ilusionada. En este momento estamos viendo en el campo de juego saliendo al equipo chaqueño, Emi. Al equipo de defensores de Vilelas, equipo chaqueño, que tiene un equipo, que en un ratito lo vamos a ir comentando y profundizando, pero tiene un equipo de muchas edades, los jugadores, mucha experiencia, jugadores de Boca Unidos, jugadores de Sarmiento. Hay un histórico que de hecho, Emi, y no me estoy quedando lejos, un jugador que vistió 20 años atrás la camiseta de Guaraní Antonio Franco. Me decís, pará, ¿cómo puede ser 20 años? 20 Pasó una años, generación. está exagerando, 20 años, Cristian Tabaqui. Aquel 5 de Guaraní Antonio Franco en la época del Chango Cravero, en la época de César de Camilli como presidente. Cristian Tabaqui era el 5 Guaraní titular, en su momento capitán también. Hoy es uno de los centrales de este equipo. Y ahí acá lo estamos viendo, sale ahí con Gonzalo Poncio. Se saludan porque, claro, compartieron plantel con Martín Zagros también, hoy integrante de la comisión directiva de ¿Cuántos Guaraní. años para Tabaqui? Y 44 años. Es un 4-4, jugador sí. de mucha, claro, sí, un jugador de mucha trayectoria. Y este es el equipo que se presenta, el equipo chaqueño, de mucha experiencia, pero a veces, equipo grande también le cuesta un poco más el recorrido, el desgaste con este calor sobre Sí, todo. hace calor en la ciudad de Posadas, ni hablar en la cabina. Hoy estamos mejor, Estamos mejor. Ya un poco mejor que la semana pasada. Vamos a ir mejorando seguramente a medida que pasen los partidos. A ver cuánto. Bueno, este es el último. Yo creo que Gastón, Gastón, ahí lo tenés a tu izquierda a Cristian Tabaqui. Yo creo que salía copado poder charlarlo. ¿Qué recuerdo tiene Guaraní? Porque la verdad que es una referencia. Tenerlo a Cristian Tabaqui. Ahí está con Gonzalo Poncio, con Martín Zagros Tejada charlando. Pero en un ratito lo vamos a tener, sí, Gastón. Sí, también, Julio, dame 2 segundos porque enseguida vamos a tener una nota acá con el presidente Guaraní, ¿les parece? Sí, más vale que sí. Podemos enriquecernos desde el campo de juego. Ya está Vilelas en la cancha. Hace de local, o por lo menos hizo de local el último partido en la cancha Don Orione, en Chaco. Don Orione, me pasaron fotos, nuestro amigo Farita ahí que nos pasó alguna imagen, pero vamos con Gastón. Todo tuyo. Bueno, muchachos, lo prometido es deuda. Estamos con Gustavo Cardoso, presidente de Guaraní. Bueno, Gustavo, estamos viviendo la previa de la previa. Ya de esto que se viene, una tarde especial, primer encuentro de esta serie final, por lo menos de zona. ¿Cómo se vive? ¿Cómo fue la semana? Bueno, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo están? Saludo también a todo el equipo. Bien, la verdad que bien, con mucha motivación, porque después de ese gran partido, esa serie tan difícil con Mandillú, bueno, nos deja un poco más tranquilo. El plantel está trabajando muy bien y, bueno, esperando ansioso esta última llave. Bueno, primer torneo, ¿no? Afrontando de esta dirigencia, ya toca llegar a instancias decisivas, pero el otro día en post partido hablábamos con Eduardo Flores y nos decía, es lo que demanda la camiseta de Guaraní, estar peleando siempre arriba. Cuando estaban armando todo esto, sabían que era para pelear el ascenso, ¿no? No, un poco no. La verdad que un poco impensado todo esto. Sabemos que Guaraní exige, que Guaraní siempre mete presión, que queremos resultados. Pero bueno, cuando nosotros tomamos el club, primero era ordenarlo. Y bueno, ese orden que se dio en forma rápida posibilitó llegar a esta etapa paso a paso. Pero bueno, Guaraní es así. ¿Cómo están para hoy? Bien, muy bien. El plantel trabajó muy bien en la semana. Estamos con algunos lesionados, pero tenemos un plantel como para poder suplir a los que hoy no van a poder jugar. Lo último, Gustavo, porque esto tiene que ver más que nada con el campo de juego, porque en las distintas transmisiones se preguntan por qué se encuentra así, qué pasó por el estado del campo de juego. Sí, la verdad que no esperábamos que esté de esta manera. Nosotros hicimos un tratamiento nuevo y la verdad que tuvimos mucha lluvia después del sembrado. Y bueno, ahora una vez que va a haber un torneo que creo que ustedes están al tanto, acá en febrero, el torneo ProMac de chicos, vamos a proceder nuevamente a resembrar el campo de juego. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Muchachos, hasta ahí Gustavo Cardoso, presidente de Guaraní Antonio Franco. Declaraciones tranquilas, pies en la tierra.
a sabiendas de que ocupa un lugar de mucha presión en la provincia de Misiones. Ser presidente de Guaraní no debe ser nada fácil. Ser dirigente de Guaraní no debe ser nada fácil. Y ahí está Gustavo Cardoso con esa paciencia. Armás un plantel, lo preparás, invertís, gastás, buscás jugadores y las cosas te pueden salir y muchas veces el fútbol es tan ingrato que no te salen. A Guaraní hasta ahora le va saliendo, pero estos pasos son donde tenés que buscar la buena suela, el paso firme, que no se vaya a doblar el tobillo porque está complicado. O sea, son 3 partidos, Julio. Sí. Son 3 partidos, el tercero en duda porque dependés de los 2 primeros. Entonces, estás ahí nomás, me decías, y voy a contar la infidencia en la parte de producción, si se quiere, con Julio hablando en la semana. Julio con una ilusión grande me dice, está muy cerca, me dice, me está muy cerca, porque nosotros hablamos todo el tiempo, queremos ir a Chaco, ojalá podamos ir, si es que llega Guaraní, a donde sea que tenga que jugar ese partido definitorio. Y me decía Julio, está tan cerca, y yo la verdad es que ahí creo que caí, Julio, de dónde está Guaraní hoy por hoy. En esa antesala a lo más importante, que si llega, hay que tomar con tanto cuidado ese partido. Y sin lugar a dudas que sí, Emi, porque vos marcás una llave de ida y vuelta, son 2 partidos más, y si es que te va bien, si salteás esta llave a una finalísima, que ya sabés, un futuro rival, un hipotético final, un rival que ya tiene el cuadro armado del Consejo Federal, porque estos días, en las últimas horas, dio a conocer que el ganador de la llave entre Guaraní y Defensores de Vilelas va a enfrentar en un partido en cancha neutral, partido único, al ganador de Benur de Rafaela y Juventud Unida de Gualeguaychú, 2 equipos tradicionales de Federal A, de Federal B, de regionales, equipos que tienen una masa societaria importante, que cada vez que llegan son algo similares a Guaraní también, con su rica historia. Entonces, estamos muy cerca. Ya avisorás a una finalísima. Todavía no se sabe el escenario donde podría llegar a jugarse, porque tiene que ser una cancha neutral y tienen que estar los finalistas para poder determinar esa cancha neutral. Porque tiene que ser cercanía para los dos, o por lo menos que tenga una coherencia en eso, cosa que Guaraní lo sufrió una vez contra claro, Juventud no Antoniana. siempre pasa, no siempre se es coherente en las no siempre definiciones. pasa. Pero bueno, lo que dice Emi, está muy cerca Guaraní. La última vez que pasó esto fue cuando en esta instancia perdió contra Sol de América. ¿Te acordás esa final, Emi, contra Sol de América? Que fue, por momentos fue bochornosa. Le ganó bien Guaraní acá. Sí. Fue allá y cobraron un penal insólito. Había tocado con la mano el delantero de Sol de América. Cobraron penal para Sol de América. Bueno, cosas que van pasando en estos tipos de partidos. En las categorías de ascenso pasan Julio, estas cosas. Y bueno, lo concreto es que estamos muy cerca, pero también es muy difícil. ¿Alarmas encendidas para Vilelas o no? ¿Cómo es el panorama arbitralmente hablando con el equipo chaqueño? Y la verdad que... Mientras me contás y me respondés, quiero ir viendo los goles de la serie previa, Sí. la que midió ante otros chaqueños a Vilelas. Las imágenes que estamos viendo es contra Cultural Sí. de Castelli, también de Chaco. Está la vuelta. Que esta es la vuelta, sí, que le ganó 2-0 en Castelli. Defensores ganó visitante 2-0 a Castelli. Y acá bueno. fue una goleada de 4-0 en el primer tiempo. En el primer tiempo liquidó un 4-0, totalmente rendido este equipo de Castelli de arranque. Acá hubo también una particularidad de este partido se jugó desfasado a la serie de Guaraní Mandillú. Sí, por la lluvia. Por la lluvia, porque en Castelli la cancha no se recuperó, pudieron jugar el martes recién, no pudieron jugar domingo, no pudieron jugar lunes, jugaron el martes. Y el club tuvo que hacer una recaudación con los socios, con sus hinchas, para poder viajar a Castelli porque no tenían cómo afrontar esos gastos. Pero tiene un equipo con jugadores que lo marqué hace un ratito, de experiencia, jugadores que han jugado Federal A. Estaba regalado Castelli. Sí, claro, porque claro, a los 20 minutos ya perdía 3-0. A los 20 minutos perdía 3-0. El arquero. ¿Para qué te traje, amigo? Claro. Esta es la cancha de Don Orione, Emi. Esta es la cancha de Don Orione. Este es donde posiblemente se juegue el domingo que viene. De hecho, hay una particularidad, exactamente. Que la presidenta, porque tiene presidenta, el club de Vilelas, quiere jugar sábado. Hay que ver ahí con esa. ¿Te acuerdas que hablamos el otro día de las pequeñas ventajas que no puedes dar? Sí. Bueno, Mauro Gómez no le serviría jugar sábado. Tremendo. Por ejemplo, para la recuperación del goleador y capitán de Guaraní. No bueno, vas a- no ahí vas hay a- una ventaja que puede sacar rápidamente. No vas a recordar Central Norte de Salta, no lo vas a recordar. Sí. Bueno, pero Yo te conozco. pero hay muchos datos que nos vienen a la memoria. Digo y repito, la última vez, Emi, que llegó Guaraní a esta instancia fue cuando perdió hace 2 años contra Sol de América
la llave mano a mano y no pudo llegar a la finalísima. Después Sudamérica termina ascendiendo en el partido único. Bueno, nos queda ver también los goles de Guaraní Antonio Franco. Una victoria clara, terminó siendo muy clara contra Mandillú. No fue fácil el partido. La serie no fue fácil. Golazo de Mauro para abrir la cuenta. Julio Quiñones lo gritó con alma y vida ese gol de Mauro que minutos después pidió el cambio. Sí, se lesionó y terminó siendo un desgarro y que hoy lo tiene de baja y que posiblemente se pierda la revancha también. Ojalá que no, pero bueno, como lo decía Julio, ese partido sábado ya te saca el 9. Así que bueno, veremos cómo se da hoy la cosa. Yo te digo, Guaraní no llega a no sacar un buen resultado hoy y Mauro llega, no sé cómo hace. Sí, y sí, porque tenés que jugar toda la carne al asador, Emi, no tenés alternativa. Sin lugar a dudas, acá vemos el segundo gol de Galeano sobre la hora que cerró la serie claramente y dio tranquilidad a todo el pueblo franqueado. Bueno, ahí está, mirá. Primero la recupera, el 4. Yo pensé que la perdía, pero no. ¿Cómo está el campo de juego, Gastón? ¿Cómo está la gente ahí en el verde césped? Muy bien, verde, no está del todo verde justamente el estado del campo de juego, por eso esa última pregunta para con el presidente, Está aceptable. pero se encuentra bien, está apto para la práctica del partido del encuentro de hoy y con respecto a la gente sigue entrando, se sigue ubicando cada uno en sus distintos lugares. Recordemos que hubo venta de entradas de manera anticipada, se prolongó inclusive hasta la mañana de hoy, día domingo, porque acá la idea era eso, que justamente el hincha pueda estar presente y pueda aportar su granito de arena para el encuentro con respecto para Guaraní. Gastón, Emi, nosotros tenemos mucho recorrido detrás de Guaraní Antonio Franco. Esta cancha, comparación de otras canchas, estaba impecable. De hecho, no vamos más lejos. Recién hablamos de un escenario, el de Castelli, donde se jugó la ida de la serie anterior de Vilelas. Jugaron en un lugar donde no estaba apto para poder jugarlo, digamos, al fútbol. No se recuperó en 2 días la cancha. Imagínense, esto es, en comparación de otros escenarios, un billar al lado de lo que puede ser otros escenarios. Sí. Está linda la cancha, a disfrutarla. Bueno, nosotros lo que vamos a proponerles son 5 minutos más de esta transmisión. Si vos querés ver el partido, tenés que escanear el código QR que está en pantalla ahí abajo a la derecha. Lo escaneás, ahí me llegó el 11 de Vilelas. Seguís los pasos y ves el partido por esta aplicación, esta página que nos va a dar la posibilidad de transmitir el partido para los hinchas y para que cada hincha que ve el partido también colabore con Guaraní Antonio Franco. Así que tenemos 5 minutos de esta transmisión y después seguiremos con la transmisión cerrada, circuito cerrado para los televidentes. Y la gente que iba llegando hace un rato a la cancha y veíamos en un paso rápido por afuera cómo se va acercando. Me parece que hoy mucha gente va a estar presente. Nadie quiere perderse el partido in situ, estar acá y ser parte de este partido de ida. Y sí, la gente está ilusionada, la gente está motivada, confía en este equipo, que en este momento sale al campo de juego. Gastón, ¿quién es? Exacto, salen los arqueros a hacer la entrada en calor, encabezado por Eduardo Flores, Matías Márquez y los juveniles a moverse. Primeros movimientos del equipo de Guaraní dentro del campo de juego. Bien, ahí estaba entonces, en un ratito sale seguramente el plantel. También se prepara el cuerpo técnico de Vilelas también para sus dirigidos, para hacer el calentamiento previo. En estos momentos estamos viendo, hay un buen marco de público. La única transmisión en vivo es la de Alto Bueno, así que lo que dijo Emi, escaneen este QR que está en pantalla, se registran, pagan, en el mail te llega el link para que vos puedas abrir y automáticamente a partir de las 5 de la tarde y minutitos más vas a poder empezar a ver el partido a través de la aplicación que te habilita a poder ver el partido. Escaneás este QR que está en pantalla, te registrás rápidamente, pagás, en tu mail te llega el link donde te podés abrir rápidamente y podés empezar a palpitar con nosotros, disfrutar si es que no estás acá. Si estás acá en Posada, venite a la cancha. Si estás, la entrada sale 5 lucas, venite a la cancha. Venite para la cancha porque la gente, el club lo necesita, el equipo te necesita y Misiones te necesita porque Guaraní es Misiones. Lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Guaraní es Misiones y por eso hoy creo que este escenario va a tener un marco imponente, un poco más de lo que fue el domingo pasado ante Mandillú. Ya está Guaraní, ya está Vilelas en el escenario. La terna arbitral, Gastón, también para ir comentándole a la gente, cordobesa en la tarde de hoy. Exacto, 100% desde la provincia de Córdoba. El árbitro principal será Fernando Reckers, el asistente número 1 Luciano Morelo y el asistente número 2 Brian Reckers. Julio, se vienen los muchachos de la franja. Se vienen los muchachos de Guaraní Antonio Franco a hacer el calentamiento. Ahora sí, Gastón, ¿no? Exacto, ya están en el verde césped, los jugadores de Guaraní. Con una camiseta un tanto particular, no ese color naranja flúor. Ya está en el campo de juego, la gente también así lo advierte y por eso ese reconocimiento que baja de las tribunas. Bárbaro, ahí está Guaraní con algunas bajas, lo marcábamos. Dentro de las bajas y para ir ya terminando esta previa de la previa, porque en un ratito entramos ya con la transmisión definitiva con todo el equipo de Alto Vuelo. Gastón,
además de las bajas que mencionábamos de Calen y de Mauro Gómez, ¿qué otras bajas tiene el equipo de Duto hoy, más que por precaución que por otra cosa? Muy bien, son bajas sensibles pensando en el encuentro de hoy, pero con luz verde quizás pensando en la vuelta. Uno que pasaba recién acá cerca nuestro es Lucas Noguera, jugador que se desempeña como lateral izquierdo, que va a ser reemplazado por Joaquín Machado, que si bien viene siendo parte del 11, quizás lo van a retrasar un poco más dentro del campo. Y además el que se pierde el juego es Martín Romero, quien es compañero de Galván siempre en la defensa central. Ahora nosotros vamos a ir cerrando de a poquito esta previa de la previa con el equipo de Alto Vuelo. Prendete a la transmisión. Este QR que está en pantalla, los escaneás con tu celular, te registrás rápidamente, pagás el ticket y, lógicamente, como dijo Emi, ayudás al club porque este dinero es para ir solventando los gastos que tiene este club que sueña con el Federal A. Y de ahí empezás a palpitar con nosotros que pasadita a las 5 de la tarde volvemos con transmisión del circuito cerrado de la transmisión de Alto Vuelo de Guaraní ante Defensores de Puerto Vilela de Chaco. Primera final de la región Litoral Norte. El ganador de esta llave va a enfrentar en una finalísima en cancha neutral al ganador de Juventud Unida de Gualeguaychú, que juega hoy ante Benur de Rafaela, también en el partido de ida. A poquito nos despedimos, Emi. Nos reencontramos en un ratito nada más en la transmisión de Alto Vuelo. Hasta la vuelta, Julio, nos encontramos. Nos encontramos, Gastón, en un minuto. Ya venimos. Dale, quedamos por acá.